Imagina una niña inglesa que desde los 3 años habla constantemente de querer volver a casa, a Egipto, y luego, décadas después, hace descubrimientos arqueológicos que conmocionan al mundo científico. O una niña sueca que espontáneamente conoce los detalles más íntimos de la vida de Anne Frank sin haber oído hablar jamás de ella. Estas no son historias de ciencia ficción o visiones místicas. Son casos científicamente documentados que los investigadores más destacados del mundo han estudiado y analizado durante décadas. Hoy escucharás 5 historias de reencarnación que han conmocionado al mundo científico y desafían todo lo que pensábamos sobre la muerte y la naturaleza de la conciencia. Estos casos no son anécdotas aleatorias, sino historias cuidadosamente documentadas y autenticadas por el Dr. Ian Stevenson y sus seguidores, provenientes de décadas de trabajo del grupo de investigación del Centro Médico de la Universidad de Virginia. Cada caso del que hablaremos se sometió a un riguroso examen científico. Los investigadores visitaron personalmente a las familias, hablaron con testigos, verificaron datos históricos y descartaron todas las posibles explicaciones alternativas. Estas historias son especiales porque contienen detalles tan específicos que los protagonistas no pudieron haber adquirido por ningún medio normal. El primer caso del que te hablaré es quizás la historia de reencarnación más larga y mejor documentada de la historia. Dorothy Eady, la mujer inglesa que vivió en Egipto hace 3000 años. Dorothy Louise Eady se cayó por las escaleras en su hogar familiar en Londres en enero de 1914 cuando tenía 3 años. El médico la declaró muerta, pero 1 hora después, Dorothy recuperó inesperadamente la conciencia. Este incidente cambió completamente la personalidad de Dorothy. Antes, había sido una niña inglesa tranquila y bien educada. Después del incidente, hablaba constantemente de querer volver a casa, a Egipto. Rompía en llanto cuando veía imágenes de artefactos egipcios en el Museo Británico y decía: «Estos pertenecen a mi pueblo». Los padres de Dorothy inicialmente pensaron que la lesión en la cabeza había causado estos comportamientos extraños, pero a medida que Dorothy crecía, sabía cada vez más detalles sobre el antiguo Egipto, cosas que nunca había aprendido en la escuela o de los libros. En su adolescencia, Dorothy comenzó a escribir jeroglíficos sin que nadie se lo enseñara. Conocía los nombres de los dioses del antiguo Egipto, las ceremonias religiosas e incluso los detalles de la vida cotidiana del Egipto de hace 3000 años. El conocimiento de Dorothy sobre el antiguo Egipto era enciclopédico. Escribió el Dr. Hani El-Zeini, egiptólogo que trabajó con Dorothy durante años. Conocía detalles que solo conocían los mejores especialistas y a menudo decía cosas que solo fueron confirmadas más tarde por las excavaciones arqueológicas. Dorothy afirmaba que en su vida anterior se llamaba Bentreshit y sirvió como sacerdotisa en el templo del faraón Seti Timem, en Abidos. Describía cómo se veía el templo en tiempos antiguos, qué ceremonias se realizaban allí, e incluso sabía dónde estaba el jardín sagrado, que había sido destruido hacía mucho tiempo. El momento más impactante llegó en 1926, cuando Dorothy visitó Egipto por primera vez. En Abidos, en el templo de Seti, sin necesidad de guía, sabía exactamente hacia dónde dirigirse. Mostró a los arqueólogos dónde estaban las habitaciones que solo fueron excavadas años después. El Dr. Klaus Baer, egiptólogo de la Universidad de Chicago, que examinó el conocimiento de Dorothy, escribió: Om Seti,
como Dorothy llegó a ser conocida, poseía conocimientos sobre la cultura y religión del antiguo Egipto, que superaban a los de muchos egiptólogos profesionales. Dorothy vivió en Egipto durante décadas, y los arqueólogos a menudo solicitaban su ayuda durante las excavaciones. Predijo con precisión varias veces lo que se encontraría en un lugar determinado. El Departamento de Antigüedades de Egipto reconoció oficialmente la contribución de Dorothy a la ciencia. El caso más asombroso ocurrió cuando Dorothy afirmó que había habido un jardín detrás del templo de Seti en tiempos antiguos. Los arqueólogos eran escépticos porque no había rastro de esto. Pero cuando comenzaron a excavar esa área en 1972, encontraron exactamente el jardín que Dorothy había descrito, incluso prediciendo con precisión la ubicación de las plantas. Cameron Costa, el niño brasileño que accedió a los recuerdos de un granjero muerto. Cameron Costa nació en 1996 en Brasil, en un pequeño pueblo del interior del estado de São Paulo. Desde los 2 años, comenzó a decir cosas extrañas a sus padres. Afirmaba que no era Cameron, sino José da Silva, y que tenía una granja en el pueblo vecino. El niño hablaba de esta otra vida con tanto detalle como si la hubiera vivido ayer. Sabía qué cultivos cultivaba José da Silva, cuántos animales tenía, e incluso exactamente dónde estaba ubicada su granja. Hablaba de su esposa, María da Silva, y de sus 3 hijos. Los padres de Cameron, Ana y Roberto Costa, inicialmente pensaron que su hijo veía demasiada televisión o era demasiado imaginativo. Pero Cameron decía detalles tan específicos que un niño pequeño no podría haber conocido. Sabía de qué enfermedad murió José, cuándo ocurrió, e incluso dónde fue enterrado. Cameron constantemente rompía en llanto y decía que extrañaba a su esposa e hijos, recordó Ana Costa. Hablaba de ellos con una tristeza que no era natural para un niño de 3 años. Sus padres finalmente decidieron investigar las afirmaciones de Cameron. Fueron al pueblo que Cameron describió y trataron de encontrar la granja de José da Silva. Lo que encontraron los conmocionó. Realmente había vivido un José da Silva, un granjero que murió exactamente bajo las circunstancias que Cameron describió. Los residentes locales confirmaron los detalles que Cameron había mencionado. La granja estaba exactamente donde Cameron dijo que estaba, e incluso la división de los campos coincidía con la descripción del niño. El momento más impactante llegó cuando Cameron conoció a la viuda de José da Silva, María, y a los hijos. María rompió en llanto cuando Cameron dijo cosas que solo José podría haber sabido. Este niño sabía dónde José guardaba sus herramientas, qué alimentos le gustaban, e incluso dónde había enterrado un poco de dinero detrás de la casa, relató María da Silva. Decía cosas que solo mi esposo podría haber sabido. Cameron incluso sabía en qué habitación dormía José, qué animales tenía y qué problemas tenía con los vecinos. El doctor Erlendur Haraldsson, psicólogo islandés que estudia la reencarnación, examinó personalmente el caso de Cameron. Este es uno de los casos más convincentes que he encontrado en Sudamérica, dijo el doctor Haraldsson. El número y la precisión de los detalles es algo que un niño pequeño normalmente no podría saber. Examinamos toda explicación alternativa, pero ninguna pudo explicar el conocimiento de Cameron. Jenny Taylor, la mujer que recordó su propia ejecución durante la Revolución Francesa. Jenny Taylor nació en Inglaterra en 1950 y sintió toda su vida que faltaba algo de su pasado.
A los 28 años, cuando participó por primera vez en hipnosis regresiva, recuerdos de otra vida brotaron súbitamente de ella. Bajo hipnosis, Jenny cambió completamente. Comenzó a hablar con acento francés, pero no francés moderno, sino el dialecto de los campesinos del siglo XVIII. Dijo que vivía con el nombre de Marie Antoinette en un pequeño pueblo de Normandía y que fue ejecutada en la guillotina en 1793. El hipnotizador no podía entender lo que Jenny estaba diciendo, recordó el Dr. Michael Newton, quien dirigió la sesión. Usaba un dialecto francés que solo conocen los historiadores. Después tuvimos que hacer que expertos tradujeran lo que dijo. Jenny, como Marie Antoinette, no confundir con la reina, describió detalladamente su vida durante la Revolución Francesa. Habló sobre cómo vivían los campesinos en esa época, cómo era la hambruna y cómo las fuerzas revolucionarias tomaron el control. La parte más impactante fue cuando Jenny describió su propia ejecución. Habló de la guillotina, la multitud y todo el procedimiento con tanto detalle como si hubiera estado allí. Incluso sabía qué oraciones se decían antes de la ejecución y cuál fue lo último que vio. Jenny describió cómo se veía el cadalso, qué sonidos escuchó de la multitud, e incluso sabía cómo sonaba la hoja de la guillotina, escribió el Dr. Newton en su informe. Dijo detalles que solo un testigo ocular podría haber conocido. Los investigadores comenzaron a investigar las afirmaciones de Jenny. La investigación de archivos reveló que realmente había vivido una campesina llamada Marie Antoinette en el pueblo donde Jenny describió. Los registros de la iglesia local confirmaron que esta mujer fue efectivamente ejecutada en 1793. El análisis lingüístico también confirmó las afirmaciones de Jenny. El doctor Pierre Dubois, dialectólogo francés de la Sorbona que analizó el habla de Jenny, determinó: esta mujer habla un dialecto francés que se extinguió hace 200 años. No podría haber aprendido este dialecto de ningún libro o película. Si has disfrutado lo que has escuchado hasta ahora y quieres más contenido espiritual similar, suscríbete al canal y dale me gusta. Activa también las notificaciones para que te avises de todos nuestros nuevos videos. Patrick Christensen, el niño que renació como su propio hermano. El caso de Patrick Christensen es quizás uno de los más impactantes en la historia de la investigación de reencarnación porque ocurrió dentro de la misma familia. Patrick nació en 1990, exactamente un año después de que su hermano Kevin muriera de leucemia. Pero desde el nacimiento, Patrick mostró señales que sugerían que podría ser la reencarnación de Kevin. Las marcas de nacimiento de Patrick estaban exactamente donde Kevin había tenido sus heridas mortales. Antes de la muerte de Kevin, se sometió a una biopsia en el cuello que dejó cicatrices. Patrick nació con una marca similar a una cicatriz exactamente en el mismo lugar. Kevin también tenía una mancha blanca en el ojo derecho por la quimioterapia. El ojo derecho de Patrick también se desarrolló anormalmente. Cuando vieron a Patrick en la sala de maternidad, todos se quedaron en shock, recordó Lisa Christensen, la madre de Patrick. Las marcas de nacimiento estaban exactamente donde habían estado las heridas de Kevin. Esto no puede ser coincidencia. Pero las similitudes físicas fueron solo el comienzo. Mientras Patrick aprendía a hablar, comenzó a decir cosas que se referían a Kevin. Dijo que recordaba el hospital, los médicos e incluso el dolor que Kevin sintió durante los tratamientos. Cuando Patrick tenía 3 años, le dijo a su madre: recuerdo cuando estaba enfermo
y los médicos me operaron en la cabeza. Kevin efectivamente se había sometido a cirugía cerebral durante su tratamiento de leucemia. Patrick nunca podría haber escuchado sobre esto porque sus padres nunca hablaron sobre la enfermedad de Kevin frente al niño. El pequeño incluso reconoció los juguetes de Kevin sin que nadie le dijera de quién eran. Cuando Patrick vio por primera vez la antigua habitación de Kevin, que había estado cerrada durante años, inmediatamente fue a los juguetes que eran los favoritos de Kevin. Patrick sabía qué juguetes le gustaban más a Kevin, recordó John Christensen, el padre de Patrick. Eligió los que Kevin había escondido en el fondo del armario durante años. No había manera de que pudiera saber que estaban allí. El comportamiento de Patrick también se parecía al de Kevin. Le gustaban las mismas actividades, se comportaba de la misma manera en ciertas situaciones, e incluso sus patrones de habla eran similares. Los miembros de la familia a menudo sentían como si Kevin hubiera regresado en un nuevo cuerpo. El Dr. Ian Stevenson examinó personalmente el caso de Patrick y lo clasificó como uno de los casos de reencarnación intrafamiliar más convincentes. Las similitudes físicas y conductuales, junto con los recuerdos específicos de Patrick, son coincidencias que son estadísticamente imposibles, escribió Stevenson en su informe. Barbro Carlen, la niña sueca que creía ser la reencarnación de Anne Frank. Barbro Carlen nació en 1954 en Suecia, en un pequeño pueblo. Desde muy temprana edad, decía cosas extrañas a sus padres. Afirmaba que su verdadero nombre no era Barbro sino Anne, y que había vivido en un escondite en Ámsterdam. Los padres de Barbro nunca le habían hablado sobre Anne Frank o el Holocausto. Sin embargo, la niña conocía detalles sobre la vida de Anne Frank que una niña sueca no podría haber sabido. Hablaba de tener que esconderse de la persecución nazi, de escribir un diario y de finalmente ser capturada. Barbro hablaba constantemente de querer regresar a Ámsterdam, recordó Ines Carlen, la madre de Barbro. Hablaba de eso con una tristeza que no era natural para una niña de 6 años. Barbro quería ser escritora desde la infancia y llevaba un diario, exactamente como había hecho Anne Frank. El estilo y los temas de su escritura eran sorprendentemente similares a las entradas del diario de Anne Frank, sin haberlas leído jamás. A los 16 años, Barbro finalmente llegó a Ámsterdam y visitó la casa de Anne Frank. El guía del museo se quedó en shock cuando Barbro sabía exactamente dónde estaban las habitaciones que no se muestran al público. Barbro conocía detalles sobre el escondite que no están incluidos en el tour oficial, recordó Otto Frank, el padre de Anne Frank, quien conoció personalmente a Barbro. Sabía dónde estaba originalmente la cama de Anne, e incluso cómo era el ambiente en el escondite. El momento más impactante llegó cuando Barbro conoció a Otto Frank. El anciano rompió en llanto cuando Barbro dijo cosas personales que solo Anne podría haber sabido. Habló sobre la relación de Anne con su padre, lo que sintió durante el escondite, e incluso sabía qué sueños tenía Anne sobre el futuro. Cuando Barbro habla, escucho la voz de Anne, dijo Otto Frank en una entrevista. Dice cosas que solo Anne podría haber dicho. Esto va más allá de cualquier parecido coincidental. Barbro más tarde se convirtió en escritora y publicó varios libros sobre sus recuerdos de la infancia. Sus obras muestran una similitud sorprendente con el estilo de escritura y la sensibilidad de Anne Frank. El Dr. Jim Tucker, quien dirige la División de Investigación de Reencarnación de la Universidad de Virginia,
considera el caso de Barbro como una de las historias de reencarnación europeas más convincentes. La distancia cultural entre Suecia y la Ámsterdam en guerra, combinada con el conocimiento espontáneo de Barbro sobre la vida de Anne Frank, es una coincidencia que es difícil de explicar de otra manera, escribió Tucker. La posición de la ciencia y las conexiones más profundas. Estas 5 historias son todos casos reales que los científicos documentaron y estudiaron durante años o décadas. El Dr. Ian Stevenson, el padre de la investigación de reencarnación, y sus seguidores recopilaron más de 6,000 casos similares en todo el mundo. Pero estos casos no ocurren al azar. Hay un patrón que se repite en cada cultura y cada época. El Dr. Ian Stevenson, quien investigó el fenómeno de la reencarnación durante 50 años, escribió: estos casos proporcionan evidencia que sugiere que la conciencia puede sobrevivir a la muerte corporal y transferirse a otro cuerpo. Según las investigaciones más recientes, tales recuerdos ocurren más comúnmente en casos de muerte violenta o súbita. El Dr. Jim Tucker, quien continuó el trabajo de Stevenson, determinó: las muertes agudas o traumáticas tienen 6 veces más probabilidades de ir acompañadas de recuerdos en la nueva vida, como si la conciencia necesitara terminar la historia o procesar el trauma. Otro patrón notable es que estos recuerdos aparecen más comúnmente entre los 2 y 8 años de edad. Este es el período cuando las habilidades lingüísticas de los niños aún se están desarrollando, pero ya son capaces de comunicarse. El Dr. Erlendur Haraldsson, psicólogo islandés, señala: curiosamente, a medida que los niños crecen, estos recuerdos usualmente se desvanecen, como si las experiencias de la nueva vida sobrescribieran las antiguas. Las diferencias culturales también son instructivas. En las culturas orientales, donde la reencarnación es una enseñanza religiosa aceptada, los niños hablan más frecuentemente sobre vidas anteriores. En Occidente, donde esto es menos aceptado, los padres a menudo ignoran o tratan de explicar estas afirmaciones. Pero quizás la pregunta más importante es: ¿qué significan estos casos para la naturaleza de la conciencia? Si la conciencia puede realmente sobrevivir a la muerte del cuerpo, entonces todo lo que sabíamos sobre la existencia humana necesita ser reconsiderado. Según el Dr. Jim Tucker, estos casos sugieren que la conciencia no es un fenómeno local. La conciencia no se origina en el cerebro, sino que el cerebro sirve como receptor, capaz de captar la conciencia como una radio capta las ondas de radio. Este enfoque se alinea con ciertas teorías de la física cuántica que sugieren que la conciencia es una parte fundamental del universo. El Dr. Stuart Hameroff, anestesiólogo e investigador de la conciencia en la Universidad de Arizona, escribió: si la conciencia realmente existe en forma de información cuántica, entonces podría ser capaz de sobrevivir a la muerte del cuerpo físico y transferirse a otro sistema cuántico. Quizás el resultado más significativo de la investigación de reencarnación es que desafía la visión materialista del mundo, que sostiene que la conciencia es meramente un subproducto de la función cerebral. El Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés que estudia las experiencias cercanas a la muerte, dice: estos casos sugieren que la conciencia no depende del cerebro, sino que el cerebro sirve como interfaz entre la conciencia y el mundo físico. Conclusiones y mensaje espiritual. Estas historias no son solo interesantes como curiosidades científicas. Llevan un mensaje más profundo sobre la naturaleza de la existencia humana y la vida después de la muerte. Si estos casos son verdaderos,
entonces todo lo que sabíamos sobre la muerte necesita ser reconsiderado. La posibilidad de reencarnación significa que nuestra existencia no termina con la muerte física. Significa que podemos ver nuestras acciones, decisiones y desarrollo espiritual como parte de un proceso cósmico más amplio. Cada vida es un paso en la evolución del alma. El Dr. Brian Weiss, psiquiatra y experto en hipnosis regresiva, lo expresa así. Si la reencarnación es real, entonces cada relación, cada encuentro y cada experiencia es parte de un plan más grande. Las almas se encuentran una y otra vez para cumplir su karma compartido y continuar su aprendizaje compartido. Esta perspectiva puede cambiar radicalmente nuestra relación con la muerte. La muerte no sería un final, sino una transición. No algo que temer, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el viaje del alma. La idea de reencarnación también significa que somos responsables de nuestras acciones no solo en esta vida, sino en las futuras también. Según la ley del karma, cada acción tiene consecuencias que pueden influir en nuestras futuras encarnaciones. Pero esto no se trata solo de responsabilidad, sino también de esperanza. Significa que cada dificultad, cada sufrimiento y cada desafío que experimentamos en esta vida es parte del desarrollo del alma. Cada experiencia es una enseñanza, cada relación una oportunidad para el amor y el perdón. Estos casos también muestran que el amor y las relaciones se extienden más allá de los límites de una sola vida. El caso de Patrick y Kevin sugiere que los lazos familiares pueden ser tan fuertes que sobreviven a la muerte. La conexión de Dorothy Eady y Ben Treshit muestra que incluso el compromiso religioso puede abarcar milenios. Quizás el mensaje más importante es que no estamos solos en este universo. Somos parte de un sistema cósmico más amplio, donde cada alma está conectada con las demás, y todos nos dirigimos hacia un objetivo común: la realización de la conciencia completa y el amor. Si estas historias son verdaderas, entonces cada día es una oportunidad para crecer, perdonar, amar y prepararnos para nuestras futuras vidas. Cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos y cada pensamiento que pensamos es parte de este viaje más grande. Esta perspectiva puede ayudarnos a estar más en paz con la muerte, encontrar un significado más profundo en el sufrimiento y asumir una mayor responsabilidad por nuestras acciones. Pero quizás lo más importante es que puede ayudarnos a entender que cada vida es valiosa, cada alma es sagrada, y todos somos participantes en un viaje compartido hacia la eternidad. Si disfrutaste este video y quieres más contenido espiritual similar, suscríbete al canal y dale me gusta. Activa también las notificaciones para que te avises de todos nuestros nuevos videos. Comenta abajo qué piensas sobre estas historias. ¿Crees en la reencarnación o sigues siendo escéptico? Y si tienes tu propia experiencia o historia para compartir, siéntete libre de escribir sobre ella. Recuerda, si estas historias son verdaderas, entonces tú también eres parte de un viaje infinito. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, amar y preparar el siguiente paso en la evolución de tu alma.